La que, ya digo, estamos hablando de violencia política, pero es violencia, da igual el apellido. Y en el que estamos pendientes de otra última hora. En Bruselas, las víctimas de la Dana han comparecido, han tenido reunión con von der Leyen, dejando claro que, dicen, no son de ningún partido y diciendo esto. Ningún miembro del grupo parlamentario del PP, efectivamente no ha acudido nadie, pero bueno, nos hemos sentido muy respaldadas y respaldados por el resto de los 4 grupos. Además, ha sido una reunión muy numerosa. Bueno, si no han estado, la verdad es que creo que se lo han perdido ellos. Creemos que no los hemos echado en falta. Tampoco es nuevo para nosotras. En Valencia no están porque iban a estar aquí. Y atención a la que acaba de sembrar la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, diciendo que quien no los recibe no es Mazón, que no les ha recibido. Es Pedro Sánchez, que les ignora y les odia. Que van a recibir a las víctimas pertenecen al Partido Popular Europeo. Somos nosotros los que respetamos y los que recibimos a las víctimas. El Gobierno de España, como Pedro Sánchez en primera persona, no han hecho ningún acto, ningún homenaje y no han recibido a una sola víctima. Teresa Rivera ha anunciado que las va a recibir. La misma Teresa Rivera que el día 29 de octubre estaba haciendo lobby en Bruselas. Es la misma que no ejecutó las obras de mantenimiento y de adecuación del Barranco del Pollo. La reciba obligada por las agendas de von der Leyen y del resto de los líderes del Partido Popular Europeo. Las víctimas son nuestra prioridad. Vemos lo que estamos viendo de los ultras en el Congreso, entrando como están entrando, y esta última hora en Bruselas, las víctimas siendo utilizadas casi como munición política. La otra clave, acaba de terminar la declaración del fiscalista de la pareja de Ayuso. Y ese hombre dice, si ha habido fraude, yo no sé nada, no he tenido nada que ver con ello. Carla Cuña. 2 horas de declaración de Gómez Fidalgo, que declaraba como imputado porque presuntamente le había ayudado a González Amador a realizar esa ingeniería fiscal para defraudar 350.000 euros al fisco. ¿Y qué ha dicho Gómez Fidalgo? Pues que él no ha participado en esas declaraciones, que de hecho conoció a González Amador con esas declaraciones de la renta investigadas ya presentadas. Y otro dato, la jueza no ha dejado preguntar por ese ático que alquila Gómez Fidalgo a la pareja de Ayuso a razón de 5.000 euros al mes, pero a la salida Gómez Fidalgo ha dicho a los medios que es un negocio como otro cualquiera. Gómez Fidalgo, que lo que ha hecho es decir que conoció a Alberto González Amador en mayo de 2022, es decir, cuando ya se habían hecho todas las operativas que se está investigando aquí en los juzgados por corrupción entre particulares. Ha dicho que lo único que hizo él fue defenderle ante la Inspección de Hacienda, por tanto, desvinculándose de cualquier tipo de ilegalidad. Negocio como otro cualquiera. Acaba de contestar Isabel Díaz Ayuso. Responde esto. Un particular que con su patrimonio y con su dinero se está defendiendo de una operación de Estado frente a como el delegado del Gobierno, como por ejemplo la mujer del presidente, poner por el medio a la abogacía del Estado, que es quien ha defendido a Puigdemont en el tema de la amnistía, que han metido sus manos en la inspección fiscal de un particular, pero que a su vez es quien está insultando directamente con nombre y apellidos a los jueces. Está quedando todo pues muy bonito el panorama. El de González Amador, de la pareja de Ayuso, dice no le conoce. Yo no sé, cuando el señor Feijóo habla e incluso pondera sobre cuáles son las bondades de la democracia y de un futuro nuevo gobierno presidido por él, tiene en cuenta lo que está pasando en Madrid y lo que está pasando en Valencia. Porque creo, y bueno, y en otros ejemplos, en otros territorios gobernados por el PP, pero yo creo que debería taparse un poquito y procurar que dentro de su partido poner también orden en el caos, ese caos del que acusa a toda España, que se lo predique de sí mismo y arregle ese caos que estamos observando en Madrid y también en Valencia. Desde hace muchos años la OCDE, el G7, el Grupo Antiblanqueo, en España el SEBLAC, está poniendo mucho énfasis en que no solamente comete delitos quien defrauda Hacienda o quien o que corrompe o quien compra voluntades, sino también quien asesora para una planificación fiscal demasiado agresiva. Lo digo de una manera suave. Por lo tanto, yo creo que todo lo que sea, estrechar el cerco para asesores que son los que realmente conocen toda la técnica para poder evadir impuestos, creo que es una buena señal. En
No sé si este caso es culpable, no tengo ni idea, pero desde luego el que se investigue a quien asesora fiscalmente en posibles fraudes, creo que es una buena práctica democrática. Podríamos empezar también por acabar de esa migración cada día más frecuente entre trabajadores, inspectores de Hacienda y del sector de lo privado. Ahí hay una migración que está produciendo dolores de cabeza. Enseñe lo que acabamos de vivir en el Congreso de los Diputados, donde agitadores revientan las ruedas de prensa de partidos políticos. Son agitadores que están acreditados frente al Congreso. Y ya hemos vivido esta situación. Escuche, señor Pallín. Está genial que de vez en cuando te pases por aquí, porque no lo sueles hacer muy habitualmente, porque te interesa muy poco lo que ocurre en esta sala. Pero hay una cosa que se llama respeto y no le he dado la palabra. Quiero escuchar a los periodistas que quieren hacerme preguntas, así que les ruego que se callen. Miren, para mí es un ruido de fondo, ¿eh? Son. Victoria. Sí, la reforma laboral ya ha llegado al Congreso y... Sí, pero es que esto llega, vamos fuera, se acaba la rueda de prensa después de que ayer ese mismo activista que dice ser periodista, ese mismo activista persiga por la calle y acose a una diputada socialista. Presten atención, pasa esto, gritándole y persiguiéndola. Y ella intentando zafarse. Por favor, dígamelo. No me acoses, te voy a grabar. ¿Es democrático? ¿España se merece un presidente dictatorial que persigue a sus compañeros de partido? Sí. Me puede grabar, no pasa nada. Simplemente quiero que me lo diga. El presidente del gobierno marcando de cerca a sus compañeros del partido. Aquí tengo al compañero con el que conocéis todos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. La diputada es Montse Mínguez. ¿No? ¿Me dejas tranquila? ¿Cómo están ustedes? Y es una diputada acosada quiero por que me la calle digan, por esta gente. Esto ocurre ayer. Yo no le estoy Hoy acosando. ocurre esto que estamos viendo en el Congreso. Encerrado en trenes, en dejarnos sin luz y... No le estoy acosando. Quiero que ustedes nos digan que viene usted del Comité Ejecutivo del Partido Socialista, ¿qué está pasando? Se va a ir el presidente del gobierno por la... Magistrado, esto que ahora mismo tenemos acreditado en el Congreso, ¿puede perder la acreditación? Esto constituye acoso. Martín Pallín. Sí, efectivamente es un comportamiento degradante de la profesión periodística. Se hablaba antes de la autorregulación. Esto se llevó a cabo hace ya muchísimos años, en el siglo pasado, en Inglaterra con el Council Press. Pero yo me temo que ahora corren malos tiempos para la autorregulación y, por tanto, pues las asociaciones profesionales de periodistas, que los hay, deberían criticar estos comportamientos. Pueden incurrir, en algunos casos, no en todos, en amenazas y coacciones o intimidaciones. Bueno, habrá que ver en cada caso, pero yo creo que merece una repulsa. El reglamento del Congreso debería tener mecanismos para no dejar entrar a estas personas, pero no porque sean pseudomedios, sino por sus comportamientos. Y por tanto, esto es la única reacción que se me ocurre, porque con las nuevas tecnologías y las redes sociales ya va a ser muy difícil, incluso en Inglaterra, la autorregulación. Un activista de la ultraderecha con el que solemos convivir aquí en el Congreso y que un día más ha entrado en la sala de prensa para intentar hacer preguntas cuando no tiene el turno de palabra. Una vez más, ha reventado la rueda de prensa, hoy con mucha violencia verbal, en una situación insólita en la sala de prensa, a gritos con la jefa de prensa de la portavoz de Sumar. Finalmente, la portavoz Verónica Martínez ha tenido que suspender esa rueda de prensa y marcharse, y todos los demás también, claro, hemos tenido que quedarnos sin esa rueda de prensa. Pues el nuestro de cada día, con lo que convivimos todos los días en nuestro lugar de trabajo, con esta tensión, con esta violencia y con esta falta de respeto. Pues hoy nos hemos vuelto a cansar y todos los periodistas parlamentarios, una mayoría, éramos 34 y 34 hemos decidido que hoy no vamos a asistir a ninguna rueda de prensa.
no vamos a entrar a la sala para hacer preguntas. Es nuestra manera de presionar a los portavoces parlamentarios, a los grupos parlamentarios, para que aprueben una reforma del reglamento que contemple unas normas para los periodistas y unas sanciones en el caso de que se incumplan esas normas. Que hace ya mucho tiempo que el Congreso debería haber tomado medidas sobre este problema que es real. Están estudiando un cambio de reglamento, están estudiando un cambio en el reglamento, y creo que en este caso lo importante, lo fundamental es qué papel tome el Partido Popular. Yo entiendo el papel de Vox, esta es la gente de Vox. A Vox le va muy bien tener este tipo de agitadores montando bronca y reventando el trabajo periodístico del resto de los compañeros. Pero creo que hay una derecha conservadora que entiende muy bien la diferencia entre periodismo y activismo y que sabe que esto no cabe. Y que debería ser la que aquí permita ese reglamento del Congreso para acabar con este problema, porque si no lo hacen ahora, veo muy difícil que lo puedan hacer más adelante en otros legisladores. Bueno, pues su equipo cree que la decisión está en la mano de los grupos parlamentarios. Francina Armengol siempre ha defendido que esta Cámara debe ser una Cámara donde impere el decoro y el respeto, y que hay determinadas actitudes que no se pueden consentir, y siempre nos trasladan desde Presidencia del Congreso se va a respaldar a los periodistas a que ejerzan su profesión con rigor y con libertad. Así que también a la expensa de lo que decían los grupos parlamentarios sobre esta reforma, que por supuesto Presidencia del Congreso también defiende que esta reforma se lleve a cabo. Inma Lucas, Ángeles Caballero. Yo creo que se deben guardar las formas, el respeto. Creo que la actitud de los periodistas, de esta unanimidad, es lo que conviene frente a estas actitudes, ¿no? Al final, Andongo habla por sí solo. Es decir, sus formas, su manera, parece que esté increpando a un delincuente más que una portavoz parlamentaria. Entonces, pienso que las formas se deben guardar, y pienso también que se ha de defender el buen periodismo, el periodismo de las preguntas, en que los portavoces deban responder, pero no este tipo de boicot, a hacer la información. Los métodos de la ultraderecha y la fragilidad de ciertas cosas. Presten atención a lo que acaba de pasar en el Congreso. Esto es la ultraderecha reventando la rueda de prensa de Sumar. La ultraderecha acude a reventar la rueda de prensa. Alberto, ¿qué es lo que ha ocurrido última hora? Vamos a intentar, Javier, por lo menos contarlo de forma ordenada, ¿vale? Lo que estábamos viendo era pues lo que ocurría después de una rueda de prensa de Verónica Martínez, la portavoz de Sumar en el Congreso, ronda de preguntas tras esa rueda de prensa, cuando interrumpe, como veíamos en la secuencia, Bertrand Ndongo, que es ese político camerunés, polemista, ex asesor de Rocío Monasterio en Vox, y le pregunta por la imputación de Mónica Oltra cuando no tenía la palabra. La responsable de prensa de Sumar en ese momento le increpa, levantan la voz, ambos terminan incluso esa discusión en el pasillo, y es lo que ocurre durante esa secuencia que acabas de mostrar. Está genial que de vez en cuando te pases por aquí, porque no lo sueles hacer muy habitualmente, porque te interesa muy poco lo que ocurre en esta sala. Pero hay una cosa que se llama respeto y no le he dado la palabra. Quiero escuchar a los periodistas que quieren hacerme preguntas, así que les ruego que se callen. Miren, para mí es un ruido de fondo, ¿eh? Eso. Victoria. Sí, la reforma laboral ya ha llegado al Congreso y... Sí, vamos fuera. A mí me sigue fascinando una cosa. ¿Qué hace esta gentuza entre los periodistas? ¿Qué hacen estas especies invasoras como si fueran uno de nosotros? ¿Qué hace esta gente acreditada en el Congreso? Es una cosa que uno no termina de entender. Yo creo que es muy importante puntualizar que en el Congreso están acreditados medios de toda ideología, como tiene que ser. Como tiene que ser, efectivamente. Pero no estamos hablando de periodismo en este caso. Yo creo que esto no es representativo del periodismo, porque no es periodismo. Es decir, luego hay medios muy lícitos que no hacen esto. O sea, yo creo que decir que es que todo el periodismo que se hace es esto no es periodismo. No, esto no es periodismo. Estos son, insisto, entonces, especies invasoras. Hay desde hace mucho tiempo un debate, y además ha habido ya enfrentamientos con los propios periodistas, como estamos viendo ya desde hace mucho tiempo, un debate en torno a por qué están acreditados si no se les puede quitar la acreditación. Y bueno, pues hay una especie de atasco, de tapón. Se ha ido a la prensa, al servicio de prensa y de comunicación del Congreso,
y es verdad que hay un problema objetivo para quitar una acreditación. A mí me gustaría saber exactamente, a lo mejor nosotros lo vemos muy sencillo y no es tan sencillo como porque me consta que a los servicios de prensa del Congreso esta situación tampoco les agrada en absoluto. Lo que acabamos de ver es esto es activismo político, es que eso no se puede permitir en una sala de prensa. Lo que acabamos de ver es insoportable, pero es solamente la punta del iceberg de algo que está ocurriendo. Cuando se habla de pseudomedia, algunos periodistas se enfadan, y yo creo que los periodistas deberían de ser los más capacitados y los más decididos para acabar precisamente con el pseudoperiodismo, que no solamente se manifiesta aquí, también en la calle. También en la calle. El periodismo a juicio del gobierno son casi todos los medios de comunicación. Llamar pseudo a esto, llamar periodismo a esto, es de una generosidad infinita. Estos son agitadores de ultraderecha. Son quienes persiguen a por lo general, gente progresista. Y es lo que se dedican, es lo que hacen, insultar en ruedas de prensa.